solo en el camino. No me dejes solo, te lo pido. Guíame, Señor, solo contigo. Seré vencedor del enemigo. Al final del camino tú estás esperando a todo el que venciere. Tu palabra lo dice y es por eso que te ruego, mi Jesús, nunca me dejes. Al final del camino tú estás esperando a todo el que venciere. Tu palabra lo dice y es por eso que te ruego, mi Jesús, nunca me dejes. Bendito y alabado sea Dios. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es maravilloso, y con su espíritu nos levanta, nos da fortaleza y nos guarda cada día hasta que lleguemos a la patria celestial. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por darnos tan grande bendición, el que tu espíritu glorioso sea con nosotros. Señor, es una bendición que es inmerecida, pero que por tu gracia cada uno de nosotros podemos tener, podemos recibir. Cada uno de nosotros alcanzamos de esa gracia tuya y de ese derramamiento de tu Espíritu glorioso. Por ello hoy, Padre bendito, te rogamos, extiendas tu mano, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada y llene y sature de bendición y de toda obra tuya, porque para ello la has enviado. Tu palabra llene cada corazón, así desde el más pequeñito hasta el mayor. Cada uno que escuchará el mensaje, que verá este video, Padre, permite que el mensaje de tu palabra sea engrandecido en cada vida y haya fruto por lo cual tú has enviado tu palabra. Haya abundante fruto, Padre, y toda bendición para todo aquel que cree. Muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Alabado y bendecido sea Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 32 con la ayuda bendita del Señor. Los versículos 14 y 15. Dice así la palabra santa del Señor. Porque los palacios serán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se tornarán cuevas para siempre, donde huelguen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Mire que hoy en día hay muchos lugares donde las calles están solas, y en días pasados más. Las calles solas, negocios cerrados, casi nadie en la calle. De verdad que se veía solitario, a veces hasta caótico. Una ciudad así, un campo desierto, un campo sin fruto, una ciudad sin acción. No puede ser eso así. Y sin embargo, aunque no es la misma descripción del versículo 14 que nosotros acabamos de leer, pero es una descripción de una situación semejante. Y hoy hay algo que es más semejante todavía. La tristeza, el vacío, la soledad, a veces la ruina en la vida interior del ser humano. Necesita el ser humano ser transformado. Tiene tantos problemas, tantas situaciones difíciles. Y todo aquel que clama a Dios y le pide, no me dejes solo en el camino, el Señor atiende, el Señor responde. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Solamente que nosotros creamos y nos depositemos en Él, porque en su palabra nos habla precisamente del poder transformador del Espíritu Santo. El poder transformador del Espíritu Santo
nos lo menciona el versículo 15. Habla de una situación triste, caótica, solitaria, vacía, sin fruto. Y luego dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado espíritu de lo alto. Y entonces dice el campo labrado, y entonces el desierto. O sea, no van a seguir igual, van a ser transformados. El campo labrado se multiplicará al grado de ser como un bosque. Y el desierto dejará de ser desierto para tornarse en un campo labrado. Esto sucederá y de hecho está cumpliéndose en nuestros días. Pero sucederá en mayor plenitud en su tiempo y en su momento. Y sin embargo, la palabra bendita del Señor habla en nuestra vida. Porque hay vidas que con tantos problemas, con tantas enfermedades, la soledad, el vacío, le agobia. Y cuando todo se junta, se vuelve una situación sin fruto, solitaria, vacía, triste. Hay momentos en que el ser humano es como ese campo desierto, o ese campo labrado, pero que se necesita no solamente que tenga algo de sembradío ahí, algo de lo que se espera, algo de fruto, no, se espera algo grande, se quiere algo grande. Se esperan respuestas grandes porque la necesidad también es grande. Miramos la Escritura y nos damos cuenta que Dios tiene promesa. Y dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado espíritu de lo alto. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, sea de un niño, de una niña, de un adolescente, varón o mujer, de un joven, de una jovencita, o de un adulto, adulto mayor, hombre o mujer, esa vida es transformada por el Espíritu de lo alto, el Espíritu de Dios. Miramos la Biblia y nos damos cuenta que nosotros necesitamos esa obra transformadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma. Y vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a ver si podemos mirar dos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 20. Vamos a ver este profeta qué circunstancias vivió y qué sucedió en su vida. Vamos a ver. Jeremías 20, del 9 al 11. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad y denunciaremos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oiga, qué situación en el versículo 9 y qué situación en el 11. Bueno, pues la historia de Jeremías nos habla que él, siendo profeta del Altísimo, tuvo luchas fuertes, luchas con los de su nación, que no querían aceptar la palabra de Dios, luchas contra los religiosos que naturalmente no le creían. Tenía luchas, por si fuera poco, con sus amigos. No con esos amigos, dice el mexicano, con esos amigos, ¿para qué necesitas o para qué quieres enemigos? Sus amigos miraban a Jeremías y decían, va a claudicar. O sea, esperaban que fallara, esperaban que claudicara, que abandonara el propósito, la razón por la cual Dios lo había levantado. Pero ellos no creían, así que esperaban que en cualquier momento Jeremías iba a fracasar. Además decían, y tomaremos de él nuestra venganza. Oiga, sí es cierto, con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos? Pero Jeremías tenía enemigos. Y sin embargo,
Cuando él está en crisis, cuando él llega a un momento en que ya no puede, en que se siente que hasta ahí llegó, como a veces le pasa a usted también, que a veces dice, creo que hasta aquí llegué, ya no puedo seguir adelante. Ya no lo logro, ya no alcanzo, no hay fuerza, no hay recurso, no hay apoyo, no hay ayuda, no hay nada. Hay Dios y hay Espíritu Santo. Sí hay respuesta, sí hay solución. Ame a Dios. Tome su palabra para usted, guárdela, es suya, es para usted, para nosotros. Cuando pasamos en crisis, en problemas, en enfermedad, cuando de repente sentimos que ya no podemos, ahí está el Señor, dispuesto a enviar su Espíritu Santo. Es necesario entonces que volvamos nuestro corazón a Dios. Mire, Jeremías estaba desanimado. Algunas veces cuando llega el desánimo, ya ni se quiere hacer oración, ya no. Dice, ¿ya para qué? Si Dios no me oye, claro que te oye, claro que te atiende, claro que tiene respuesta. A veces quizá tu oración sea un gemido, un clamor. Quizá a veces no puedan ya salir las palabras, pero acércate a Dios. Alábale, cántale, glorifícale. Habrá alguien que diga, pero yo ya ni eso puedo. Bueno, pues entonces, aunque sea con tu débil voz, pero de tu corazón, dale gloria a Dios. Señor, gracias, gloria a tu nombre, bendito seas. Hazlo. Si no puedes hacer más, hazlo. Allégate a Dios con alabanza y verás cómo las cosas cambian. Cómo empiezas a sentir su poder, su presencia. Jeremías, cuando se sintió que lo asediaban aún sus amigos, llegó a decir, Señor, desde que doy voces y voy gritando, violencia y destrucción viene. Mira, algunos lo consideraron hasta traidor, porque parecía que, según ellos, Jeremías estaba de parte del rey de Babilonia. Él les decía, viene el ejército de Babilonia, vienen contra nosotros, dice el Señor, que se conviertan de sus malos caminos, que se arrepientan de sus pecados, que dejen el mal camino y el Señor se va a volver a nosotros si nos volvemos a Él. Y le llamaron traidor, y llegaron incluso a apresarlo. Pero cuando él se sintió desanimado, la narración del capítulo 20 de Jeremías nos dice lo que él dijo. Señor, desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción. Señor, tu palabra ha sido para afrenta en mi vida. Y él dijo, dice así, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Estaba claudicando su ministerio. Estaba dispuesto a no volver a predicar por las calles gritando lo que venía, advirtiendo el peligro, invitándolos al arrepentimiento. Él ya no quería. Entonces cuando él dice, ya no me acordaré más de Dios, ni hablaré más de Dios, no hablaré más en su nombre, sucede algo precioso, bendito sea Dios. Empero sentí un fuego ardiente, penetró hasta sus huesos. Y entonces sucede algo. Él intenta decir, yo ya dije, no me acordaré más de Dios, ya no voy a predicar, ya no voy a hablar más en su nombre, ya no. Su palabra me ha sido por afrenta. Y aún mis amigos, mira lo que están haciendo, Señor, miran si claudico y quieren vengarse, mis amigos. Y fue entonces que ese fuego, que él estaba resistiendo, él estaba decidido a abandonar el camino de Dios, a dejar su ministerio, a dejar su lugar, podemos decir, como hijo de Dios. Trabajó por soportar ese fuego en su interior y mantenerse en su decisión. Pero entonces empieza a cambiar. Porque él oyó murmuración de todas partes. Denuncien y denunciamos, porque tenía una competencia desleal. Él hablaba por parte de Dios y había falsos profetas que hablaban como si Dios hablara con ellos y le eran contrarios. Le eran contrarios.
Él hablaba palabra de Dios y ellos decían, esa no es palabra de Dios, esta es palabra de Jehová. Era un tiempo difícil, como hoy en día también hay muchos falsos profetas. Usted fíjese en la Escritura, acérquese a Dios, aférrese a lo que Dios dice, tome las promesas de Dios, son para nosotros, son para nuestra victoria, son para ser más que vencedores, no solo vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando él estaba mirando todo lo que pasaba en derredor suyo, cuando miraba cómo había gente maligna, y sin embargo el pueblo desechaba a Jeremías y seguía a los falsos profetas, ese fuego estaba en su ser, ese poder estaba en su vida, ese fuego santo estaba consumiendo lo que estaba estorbando, impidiendo la vida de Jeremías, y de repente cambia su oración. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán, no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. ¿Por qué? Porque ahora el fuego de Dios le hacía ver y sentir algo precioso. Él no estaba solo, Dios estaba ahí con él. Qué precioso es el cambio que da el Espíritu Santo en la vida del hombre. Vamos a ver a un apóstol del Señor. San Mateo 26, 51. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Ese fue Pedro. Vamos a Hechos 2 para seguir un poquito mirando la vida de Pedro. Hechos 2. Versículo 14 y 41. 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 41. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo ve usted la vida de Pedro? Estaba dispuesto aún a morir por su maestro, y cuando el Señor fue aprendido, él toma la espada y le vuela la oreja a Malco. Él quiere defender a su maestro según sus recursos, según lo que él tiene, según lo que él parece que puede, según su atrevimiento. Era muy osado, y bueno, el Señor le dice: mete tu espada, Pedro. Todos los que a espada hieren, a espada también perecerán. Mete tu espada. ¿Qué acaso no piensas que puedo pedirle a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles? Es posible que se haya desconcertado. Después Pedro niega al Señor 3 veces. Y cuando él se acuerda que el Señor le había dicho y le había prevenido, y además lo había invitado a orar, pero Pedro se había quedado dormido. Qué tremendo es que cuando hay prueba, cuando hay lucha, de repente el enemigo busque cómo dormirnos. San Lucas dice que los discípulos se durmieron de tristeza. La tristeza puede ser el fruto del estrés o aún más de la depresión. El Señor se iba a ir y les había dicho que iba a ser aprendido el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que iba a entregar su vida, pero no entendían todo. Lo que sí habían entendido es que ya era una despedida que venía diciéndoles con algo de tiempo. Lo cierto es que cuando el Señor los invita a orar era tiempo de fortalecerse, y Pedro queda dormido como los demás también. No pudo orar con el Señor. Cuando niega al Señor y se acuerda, se sale afuera del patio y llora amargamente. Le ha fallado a su maestro. Qué situación tan crítica la de Pedro. Cuando dicen: el Señor ha resucitado, él corre rápidamente hasta la tumba. Juan era más veloz, era más muchacho, más joven,
Pero Pedro llega después y se mete para verificar, para ver si estaba o no su maestro. El maestro no estaba, había resucitado. Cuando está reunido con los discípulos, con los demás discípulos, de repente se levanta. ¿A dónde vas, Pedro? Y Pedro está deseando regresar a su vida antigua. A pescar voy, dijo. Nosotros vamos también contigo. Qué bonito es que el Espíritu de Dios mueva gente que esté contigo. Lo conozcas o no lo conozcas, el Espíritu de Dios mueve gente que te apoye, que te ayude, que esté contigo en oración, en ayuno, y que a veces también físicamente te acompañan y están contigo. Dale gloria a Dios por esas vidas que Dios ha usado para que tú sigas a Cristo, para que no dejes tu lugar, para que no dejes el camino de Dios. Bendito y alabado sea Dios por esas vidas que Dios ha usado para resguardar nuestra vida, porque el Espíritu Santo está obrando, transformando vidas y levantándonos en victoria. Pedro, una vez que el Señor se va y llega el día de Pentecostés, estando todos unánimes juntos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre esos 120 que perseveraron firmes y fieles, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó cuando estaba escuchando. Estos que están hablando en una lengua que no conozco, han de estar borrachos, dijeron, porque no les entendían, pues hablaban en diferentes lenguas. Pero otros entendían porque habían nacido, pues hablando esa lengua. Habían aprendido esa lengua y les entendían. Y decían, pero ¿cómo estos hablan esa lengua en que yo nací? Y otros decían, están borrachos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y usa otra espada. No para volar orejas, no. Ahora se levanta con la espada del Espíritu y empieza a predicar la palabra de Dios y empieza a anunciarles a Jesucristo y los invita al arrepentimiento. Y con muchas otras palabras, lea todo capítulo 2 de Hechos, y con muchas otras palabras les testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Tremendo cambio que hizo el Espíritu Santo en la vida de Pedro. Tomando la espada del Espíritu en esa predicación a la iglesia naciente, se le unen 3,000 almas. Hasta que el campo labrado sea estimado por bosque. Hasta que el desierto sea transformado por campo labrado y el campo labrado por bosque. Quiere decir que va de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Qué hará el Señor en su vida? ¿Qué quiere hacer? Depende cuánto usted deja que el Señor haga en su vida. Yo le invito en esta ocasión a que abra su corazón al Señor y le diga, Señor, yo necesito de ti. A que examine su vida, cómo está. Puede ser mejor, pero si está en tristeza, en dolor, en enfermedad, en angustia, si usted siente que no hay fuerzas, que no puede, que aún los amigos no parecen amigos, que aún la familia se ha vuelto en contra, es necesario decirle, Señor, yo necesito tu Espíritu en mi vida. Yo le invito a que abra su corazón. Si no ha recibido a Cristo, recíbalo hoy. Pídale al Señor perdón por sus pecados y dígale que entre a su corazón. Señor Jesús, entra a mi corazón, invítelo. Y dígale, yo te recibo como mi Señor y Salvador, pero no quiero caminar solo. Necesito que tu Espíritu Santo transforme mi vida, como transformó la vida de Jeremías, y que tú estés conmigo como poderoso gigante siempre. Y deje que el Espíritu de Dios, que Dios mismo trabaje en su vida. Él lo hará. Si transformó la vida de Pedro, que le había fallado, y Pedro decepcionado ya se va, deseando volver a su vida antigua, el Señor le está llamando a usted que ha pensado que ya no va a seguir el camino de Dios, a usted que dice que es difícil, a usted que no tiene fuerzas, a usted que se encuentra en adversidades, situaciones que no pensaba y que quizás se le han juntado. El Señor le está llamando hoy, como ayudó a Jeremías y como ayudó a Pedro, como transformó la vida de Jeremías y como lo hizo el Espíritu Santo también en la vida de Pedro, lo quiere hacer en usted y en mí y en cada uno. Yo le invito que oremos a Dios y dejemos toda carga al Señor. Y siga platicando siempre con Dios, que Dios siempre le escucha. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra bendita que nos das. El Espíritu Santo transforma.
Señor, necesitamos esa transformación. Necesitamos ese poder tuyo en nuestra vida. Necesitamos esa potencia de tu Espíritu Santo en nuestro ser. Padre, lávanos, límpianos, purifícanos de todo pecado, de toda maldad. Los que caminamos contigo, los que ahora quieren volver a ti porque se habían alejado. Señor, vuélveles a ti, tráeles a ti, consérvales en ti. Los que empiezan apenas hoy al recibir a Cristo como su Señor y Salvador y te piden perdón, también perdónales, Señor. Pero esa obra transformadora de tu Espíritu Santo la necesitamos. En el que está enfermo, en el que está afligido, en el que tiene problemas, el que no tiene recursos, el que se siente sin fuerzas, el que está desanimado, el que siente que no puede seguir, que hasta ahí llegó. Señor, cualquiera que sea la situación adversa, Señor, tu Espíritu glorioso obre transformando nuestra vida. Si hay pecado, si hay iniquidad, si hay rebelión, Señor, borra nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras desobediencias. Perdónanos y que tu Espíritu glorioso opere en nuestra vida la transformación que se necesita. Mira el que siente que ya no puede, que te ha fallado, que te ha traicionado, el que ha pensado regresar a la vida antigua. Señor, extiende tu gracia, perdónale y que tu Espíritu glorioso, Padre, obre la transformación para hacer de su vida un instrumento de poder, que pueda decir: Jehová está conmigo como poderoso gigante, que pueda anunciarte a ti, a tu palabra gloriosa, a las almas necesitadas, y pueda ser un instrumento de poder para gloria de tu nombre. Tómanos en tus manos, te lo rogamos, y guárdanos fieles a todo. Te lo suplicamos, así siervos como tu pueblo y el que empieza a ser tu pueblo, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Padre eterno. Amén, amén, amén. En el glorioso nombre de nuestro bendito Salvador, tu amado Hijo. Amén. Que el Señor le bendiga, le guarde y le sustente siempre.